Sí, gracias. Buenas. ¿Me escucha? ¿Puede escucharme? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Mamá, cierra esa cosa. ¿Ahí me escucha? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho recién, pero te escucho muy bajo. Ok. ¿Ahora sí me escucha muy bien? Sí, sí. Ok. Doctor Palomino. El doctor Vargas ya está entrando como invitado. Ok. No sé si puedes ver mi diapositiva en la ABC. En el escritorio. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. A ver. Un momentito, voy a pasarle la voz al... Ya se ve. Y se ve la presentación. A ver, cuéntale si la ven. ¿Y la presión? Sí, sí se ve. A ver si ya la ven abierta, si con pantalla completa.
Doctor Vargas, ¿La en ve la sala Franco? está el doctor John Palomino, que es nuestro moderador de esta noche. Él es integrante del comité de Ya. investigación del Consejo. Sí, veis toda la pantalla, ¿no? ¿Y se visualizaba? Ahorita no sé qué pasó, se borró. No, la saqué. La minimizaste. Ya, perfecto. Sí, Ya, minimicé. perfecto. Sí, sí se ve. Sí, cuando le doy detalle. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, doctor Palomino, buenas noches. Y estamos ya en sala. Buenas noches, ¿podemos comenzar? Ya. Ok. Doctor Vargas, estamos listos, vamos a hacer una pequeña presentación y ya le damos el pase junto con el moderador. ¿Ok? Ya. Muy buenas noches, estimados colegas. Continuando con las actividades académicas que ha programado nuestro Consejo Regional Noveno, les damos la más cordial bienvenida esta noche a través de esta teleconferencia, la cual nos honra tener la presencia de un maestro distinguido, miembro también de la ex directivo del Colegio Médico del Consejo Regional de Piura, el doctor Orlando Vargas, quien nos trae un tema muy interesante acerca de la bioética y un caso de la historia de la medicina y de la investigación, el caso Chusqueque, acerca de la bioética con relación a la investigación. Para esta actividad vamos a tener la presencia del doctor John Palomino, que es integrante del comité de investigación, quien dirigirá y conducirá este evento hasta la parte final. Dejamos para tal efecto entonces al doctor John Palomino para que haga la presentación de nuestro distinguido invitado. Adelante, doctor John Palomino. Muy buenas noches, colegas. Reciban el saludo del doctor Luis Felipe Muñante Aparcana, decano del Consejo Regional 9 ICA, Colegio Médico del Perú, doctor Alexander Humberto Peche, secretario, doctor Flor Elizabeth Avilés Bonifaz, tesorera, doctor Audías Josué Pérez Aguirre, primer vocal, doctora Flor de María Mejía Escate, segunda vocal, doctor Augusto Laos Olaichea, primer accesitario, doctor Carlos Fernando Caña Pupi, segundo accesitario. Hoy llevaremos a cabo la teleconferencia, la bioética y el caso Tuskegee, cuyo expositor será el distinguido doctor Rolando Jesús Vargas González, ex miembro fundador del Comité Ética Independiente de Piura, ex endocrinólogo del Hospital Regional Heredia de Piura, profesor principal de la Universidad Nacional de Piura, director del Instituto Médico Yo Soy Diabético de Piura, investigador principal del Centro de Investigación de Trastornos Endocrinológicos Metabólicos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético. Sin más que decir, antes de comenzar la exposición, hacerles recordar, queridos colegas, que se podría apagar los celulares para que no haya interferencia, participar activamente con preguntas, levantando la mano, y a posterior, cuando el doctor expositor crea conveniente, haremos las preguntas respectivas. Sin más que decir, le damos bienvenida al doctor Rolando.
Muy buenas noches. Mis primeras palabras de agradecimiento al Colegio Médico de Ica por la invitación y también por su labor continua en favor de la capacitación médica y del equipo de salud. También mi gran al doctor Franco Mío, que veo que continúa con ese mismo entusiasmo desde hace muchos años impulsando el Colegio Médico de Ica. El tema que me ha pedido que desarrolle trata sobre el caso de Tuskegee, que es un estudio sobre el estudio de la sífilis que se realizó en Estados Unidos y generó gran alarma en la investigación médica y propició el desarrollo de normas de bioética que actualmente se aceptan en todas las sociedades. Y es importante recordar cómo se realizó y cómo transcurrió este estudio. Por aquella época también en Guatemala se realizó un estudio sobre sífilis también, que fue en el año 47 a 49, y también participaron el Ministerio de Salud de Estados Unidos y nuevamente también fue sin el consentimiento de los participantes, también a través del engaño. Entonces, este es un estudio muy importante en el campo de la bioética. Vamos a bien. Este es el tema que vamos a tocar, generalidades, el experimento de Tuskegee, las conclusiones de este experimento. Les envío saludos desde Piura y los invito a visitar nuestra bella región que tiene zonas de costa, sierra, muy hermosas. Ojalá algún día puedan darse una vuelta por acá por Piura y conocerla. Declaro no tener ningún conflicto de interés para dictar esta conferencia. Definir ética, definir moral es muy difícil, hay muchas definiciones. He tomado esta del libro de ética para Amador, escrita por Fernando Sabater, en la cual él define moral como el conjunto de normas que tú y yo se lo dirige su hijo y los que nos rodean solemos aceptar como válidas. Y la ética, le dice, es la reflexión sobre por qué consideramos válidas esas normas y la comparación con otras morales diferentes. La bioética tiene principios que se generaron en gran parte las atrocidades en la experimentación y en la investigación humana sin ningún principio ético. Es la rama de la ética que se dedica a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como el resto de los seres vivos, así como al ambiente en que pueda darse condiciones el de la justicia y el de la no maleficencia. Y muchos de ellos nacieron del estudio Tuskegee. Bauchan y Childress distinguen 4 principios, ¿no? Los mismos que ya he mencionado. Y estos tienen muchas aplicaciones actualmente, porque el desarrollo de la ciencia médica y las ciencias biológicas ha generado muchos temas de debate y controversia sobre la bioética. Tenemos muchas aplicaciones, como es en los trasplantes de órganos, en la legislación del aborto, en la fertilización in vitro, en las transfusiones, en las donaciones de órganos, en las manipulaciones genéticas y todo lo que trae consigo el desarrollo de la ciencia médica. La investigación lleva al progreso en la medicina. Actualmente disfrutamos
ese desarrollo de la investigación, ¿no? Y esta investigación, para que pueda ser válida o tener más aplicación en seres humanos, debe realizarse en seres humanos. Los que nos dedicamos a la investigación en seres humanos, tenemos que estar conscientes de todas estas normas, normas de buena conducta y de protección para las personas que ingresan a un estudio de investigación. Como decía Confucio, el conocimiento debemos compartirlo, hay que echarlo en el río, que es el río del conocimiento y de la ciencia. Bill Clinton, en el año 1997, pidió perdón a los sobrevivientes, en ese entonces 8, del estudio Tuskegee. Eso lo realizó 25 años después de que se diera a conocer a la prensa a través de una enfermera. Él decía, el gobierno de los Estados Unidos hizo algo incorrecto, profunda y moralmente incorrecto. Fue una atrocidad hacia nuestro compromiso con la integridad y la igualdad para todos nuestros ciudadanos, claramente racista, porque se realizó en gente de color negro. Entonces, él públicamente reconoció que sus instituciones de salud habían cometido gran abuso al realizar este estudio. Y a los sobrevivientes y a sus familiares, y eso marcó también una nueva etapa en la investigación médica y generó también lo que se llama el informe Belmont. El estudio Tuskegee tiene muchos nombres: experimento Tuskegee, estudio Tuskegee sobre sífilis no tratadas en varones negros, y fue un estudio clínico en sífilis. Se realizó en Alabama, en Tuskegee, por eso lleva este nombre, y lo realizaron los servicios públicos de salud americanos. Alrededor de 400 aparceros afroamericanos, la mayoría analfabetos y pobres, entraron a este estudio que tenía como objetivo evaluar la progresión natural de sífilis cuando no se trataba. En aquel entonces había poco tratamiento para la sífilis y era muy, muy dañino para muchas personas. Y querían saber hasta dónde avanzaba la sífilis no tratada. Como ustedes ven, este estudio duró 40 años, 4 décadas, desde 1932 hasta el 72. Los médicos que participaron en este estudio publicaron muchos de sus avisos en revistas. Sin embargo, no hubo ninguna oposición ni cuestionamiento de estos estudios, hasta que después se destapó el escándalo de cómo se había realizado. Como les mencioné, este objetivo era ver cómo desarrollaba la sífilis sin tratamiento. Tuvo un grupo control de 200 no infectadas con sífilis, y todos o la gran mayoría eran personas pobres y analfabetas a las cuales no se les informó adecuadamente. Este es el condado de Tuskegee, donde ha sido escenario de muchos logros para los afroamericanos por más de un siglo. Cuando se dio a conocer al público a una publicación periodística, generó mucha controversia y provocó cambios en la protección legal de los pacientes que ingresaran a estudios. Y esto ha permitido que actualmente se tengan normas que protegen más a las personas que se someten a un estudio. Infringieron y simplemente se les decía que tenían
tomar la sangre. En el estudio podían recibir un tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comida, y un caso fallecieran si participaban del estudio por $50. Cuando empezó el estudio, en ese entonces no había tratamiento para la sífilis, un tratamiento así, no tóxico, sino todos los que existían en ese momento eran muy cuestionables. Entonces, la intención fue determinar los beneficios del tratamiento, de tratar con lo que se conocía, que prácticamente no daba resultados, y sobre todo observar cómo desarrollaba la sífilis secundaria y terciaria y las principales causas de muerte por sífilis. Había reportes de un estudio en Europa, en la cual se había determinado que las personas de color blanco generalmente morían de eventos cardiovasculares y que las personas de color negro morían más de eventos neurológicos. Entonces se quería conocer si eso sucedía igual en Norteamérica. Cuando se reclutaron estas personas, no se les informó su diagnóstico. Y inicialmente se planteó realizar un estudio por un año, pero se fueron trazando que no, la enfermera lo denunció a la prensa, en fin, por ese escándalo. Tuvo un grupo control, ¿no? Reportando en revistas. Sin embargo, la comunidad científica no se percató o no tenía tanto de las atrocidades que se estaban cometiendo. En el año 1947 la penicilina ya era el tratamiento aceptado para la sífilis. Y la sífilis era en esta que afectaba mucho a las tropas y los del país y las autoridades de Estados Unidos querían saber cómo podían evitar y cómo podían tratar. Por eso al inicio se aceptó que se realizara este estudio, pero tampoco no tuvo mucho. Ya se conocía que en ese instituto a otras personas, pero a ellos se les negó. Inclusive, como muchos de ellos se enteraron que ya existía un tratamiento, se les prohibió que recibieran la penicilina para tratar su sífilis. En el año 72, 40 años después de su inicio, se dio a conocer a la prensa y esto llevó a que el Senado de Estados Unidos diera por concluido el estudio, generara comisiones para que investigaran qué había sucedido y se juzgaran a los que habían participado. Lamentablemente ninguno de ellos fue sentenciado. Y sí, lo que generó fue instituciones que con medicinas nuevas o enfermedades nuevas. Esta es la publicación, la enfermera Jean fue la que ahí la pueden ver. Y ese es el instituto de Tuskegee, donde se desarrolló el estudio. Al final del estudio, cuando se da por concluido, de los 399 participantes, 28 habían muerto de sífilis. Otras 100 personas murieron también de complicaciones relacionadas con la sífilis. 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. Las 4 décadas que duró el estudio recién fueron divulgadas en el año 72 por esta enfermera Jean Hiller, que ella participaba en el estudio.
Está considerado este estudio como un hecho vergonzoso porque no solo por el abuso, sino porque también no hubo ninguna reacción cuando se presentaban sus investigaciones en los congresos y en las publicaciones de revistas. Uno de los aspectos más importantes que se vio fue que no hubo un consentimiento voluntario. Las personas fueron engañadas, no tenían conocimiento que tenían sífilis la gran mayoría y no firmaron con un consentimiento voluntario en el cual se les explicara lo que tenían y los riesgos. Solamente se les prometía consulta médica gratuita, viáticos, comidas y un seguro. Cuando se investigó este estudio, los doctores no pudieron mostrar un protocolo en el cual se basaban sus investigaciones. Y como resultado de este estudio, como hemos mencionado, murieron muchas personas. Mucha acción nos lleva al desarrollo de la ciencia con beneficio para la humanidad, pero también tenemos que tener en cuenta que las personas que se someten tienen que tener toda la protección que se le pueda dar y es función de las autoridades y de los investigadores brindársela, porque la primera persona a la cual se debe un estudio es al ser humano y todos los que se ofrecen para participar tienen que tener toda nuestra protección. Al finalizar el estudio, 27 años después, a los sobrevivientes se les indemnizó con $37.500 y a las familias de los que fallecieron con $15.000. Este estudio se cita en las revistas y en los textos de ética como una y la confianza entre médicos y pacientes y condujo a que se formaran varios comités y varios informes. Uno de ellos fue el reporte de Belmont y el establecimiento del Consejo Nacional para Investigación Humana y los consejos institucionales de revisión de protocolos de investigación. El grupo de estudio que lo realizó eran miembros de la sección de enfermedades venéreas del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. El que lo inició fue el doctor Talafierro Clark. Este es el doctor Talafierro Clark que le dio inicio al estudio, que lo dirigió durante un año. Él tenía como objetivo seguir el proceso natural del asentamiento en un grupo de afroamericanos. Al inicio lo programaron por 6 a 8 meses, pero después lo continuaron. Durante un tiempo él lo dirigió, pero después de un año parece que no aceptó continuarlo y se retiró. Continuó el estudio. Él hizo personalmente varios de los primeros exámenes físicos y procedimientos médicos. Desarrolló las políticas que moldearon las siguientes fases del proyecto. Él decidió obtener un consentimiento de los sujetos para la realización de punciones lumbares en busca de signos de neurosífilis, pero él mencionaba que lo que estaba haciendo era un tratamiento gratuito para proteger a los pacientes. En el año 43 fue retirado de la sección de enfermedades venéreas y en su lugar llegó el doctor John Heller, que era su asistente y lo sustituyó en la sección de enfermedades venéreas. La dirección del experimento por Heller coincidió con la introducción de la penicilina en otras clínicas de los institutos de salud de Estados Unidos como tratamiento de rutina para la sífilis. Así que él pudo aplicárselo a estos pacientes, pero lo prohibió y también conminó a que los pacientes no lo recibieran. A pesar que también por esa época, ya en el cual se establecen ya
normas para proteger los derechos de las personas en investigación. Es decir, ya se tenía el fármaco para tratar la sífilis, ya habían normas internacionales, ya se conocían de las atrocidades de Newell. El doctor Heller negó este tratamiento, quienes ya venían por varias décadas siendo evaluados. Este es el doctor Heller, y hasta el final, cuando fue cuestionado, él defendió que había procedido con ética en este experimento. Nunca dio su brazo a torcer y ninguno de los que participaron fueron sancionados. Como hemos dicho, al final del estudio, solo 64 personas continuaban con vida. 28 murieron directamente por la sífilis, 100 murieron por complicaciones de la sífilis, 40 esposas de los que estaban en estudio fueron criadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Los resultados, lo ocurrido en Tuskegee, llevó a que años después se crearan los comités de ética. Actualmente los comités de ética juegan un rol muy importante en el seguimiento de los estudios. Son los que tienen la primera opción de autorizar un estudio, también la primera, si ven que se está sobrepasando el riesgo para las personas que están en el estudio. El estudio Tuskegee, como mencioné, llevó a varios sucesos por el escándalo que generó en Estados Unidos. Estos sucesos generaron también que se formaran comités de expertos, no solamente sino de otras áreas de las ciencias. De ello resultó el informe Belmont humano y de los consejos institucionales de revisión. Entonces, si bien fue trágico lo que sucedió con las personas que tuvieron estudio, su conocimiento ha llevado a que se cambie mucho de la legislación que existe actualmente en cuanto a la protección de las personas que se someten a un estudio. También desde el 2008, a raíz del estudio, surgió la Oficina de Protección de Investigación Humana, que es una especie de Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Entonces, el informe Belmont, que fue creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos y que se tituló Principios Éticos y Pautas de Protección de los Seres Humanos en Investigación, y es un documento histórico que se sigue aplicando en diferentes países. Este reporte se dio a conocer en septiembre del 78 y tomó el nombre de Belmont porque fue el centro donde se reunían quienes lo elaboraron. Dio como resultado beneficios sustanciales a la investigación, pero también ha planteado desconcertantes problemas éticos porque el avance de la ciencia crea eso, nuevas situaciones que a veces no se conocían, no están legisladas y que queda a la buena aplicación de los comités de éticas y de las personas que trabajan en la revisión y aprobación de estos estudios. Lo que como estudio, Tuskegee, como mencioné, generó el desarrollo de la bioética. Poco tiempo después que fuera hecho público con el antecedente del artículo publicado por Beecher en el New England, ha dado cuenta de donde se daba cuenta de algunos experimentos que estaban llevando a cabo al margen de los requisitos éticos, como mencioné, como el de Guatemala. Se consideró que ya no era suficiente la investigación con los códigos deontológicos que existían en aquel entonces, ¿no? El de Nuremberg, el de Helsinki, y que cada vez se requiere revisión para adecuar tiempos. Cuando el Congreso de Estados Unidos tomó conocimiento de lo sucedido en Tuskegee, creó una comisión para abordar este problema, y no solamente
solamente estaba formado por científicos, sino también por otros profesionales, filósofos, sociólogos, y de ahí surgió el informe Berman, donde se elaboró lo que actualmente se conocen los principios de bioética. Todos estos principios fueron conculcados en el estudio de Tuskegee. Estos principios que actualmente son ampliamente conocidos, esa es la beneficencia. En el estudio de Tuskegee no se buscó el mayor bien de los que estaban en él. La beneficencia quiere decir que se busca que el positivo del estudio supere lo negativo. Un estudio tiene que ser aprobado si el beneficio es mayor que el riesgo. El principio de la autonomía no se respetó porque no hubo un consentimiento en base a una información adecuada y llevada a cabo con actuaciones bajo engaño. El principio de la autonomía de las personas tienen todo el derecho de elegir si participan o no en un estudio. Y para hacerlo para tomar esta decisión de participar, deben tener la información adecuada. Otro principio es el de la justicia. En Tuskegee hubo una selección de los sujetos y se utilizó una población tan vulnerable como la de los negros indigentes, ofreciéndoles además ciertas ventajas como medio de coacción. El principio de la justicia dice que todos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos y que no debemos seleccionar a unos para una cosa y a otros para otra. Todos tienen deben tener las mismas posibilidades. El principio de la no maleficencia ya es un principio que tiene una categoría moral desde la época hipocrática, pues nos indica que no debemos administrar un tratamiento que genere daño y que puede ser inclusive generar muerte o podemos omisión y generar daño a quienes participan en un estudio. Este estudio Tuskegee llevó también muchas publicaciones también para a una película que se llama Miss Boy. Entonces, quiero mencionar que siempre que actuemos en investigación debemos poner todo nuestro conocimiento, interés y alegría en mejorar la vida. Les saludo desde Piura, del Instituto Médico Soy Diabético. Agradezco mucho su atención y les envío un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, poder comentar con ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor Rolando por su excelentísima teleconferencia. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Bueno, felicitaciones, doctor Orlando Vargas, por la presentación tan didáctica que nos ha dado esta noche. En nuestro país, digamos, cómo se ha desarrollado los comités de ética, digamos, en su experiencia, en los estudios clínicos que cada vez son más frecuentes en nuestro país. Gracias, Clark, por la pregunta. Se requiere que las instituciones de salud regionales tengan comités de ética, que los hospitales tengan comités de ética, que las regiones tengan comité de ética para realizar una investigación mejor. Para eso se requiere que existan personas interesadas en participar y en capacitarse en este tema. Y es importante que si queremos nosotros que nuestra ciencia avance, tenemos que tener comités de ética, porque son los que le dan respaldo a un trabajo de investigación. Las universidades deberían pasar un estudio de tesis, de pregrado o posgrado a través de un comité de ética, porque eso nos va a permitir que podamos presentar estas investigaciones en un
Doctor Vargas, se le fue el audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿Me ya se escuchan? escucha. Sí. El comité de ética es quien decide si un estudio se realiza. Pues es quien puede decidir si un estudio ya no va más, ¿no? Porque se reporta a los comités de ética cómo se va desarrollando un estudio, se reporta los eventos adversos serios y no serios. Entonces, comité de ética en todas las regiones, las universidades deberían tener sus comités de ética. Y así hacer que... Hola, hola, Sí, hola. doctor, le escuchamos. Nosotros tuvimos acá en Piura un comité de ética que nos llevó mucho tiempo formar. Lamentablemente desaparecieron, no tuvo un buen desarrollo y los pocos comités de éticas que existían en la región, creo que eran en Arequipa, en Trujillo, y el último en tener fue el nuestro, también actualmente están desactivados. Requiere que los comités de éticas se desarrollen en todas las regiones. Doctor mío, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho, sí. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que no haya podido estar en forma presencial con ustedes. Doctor Rolando Vargas, buenas noches. Le habla el doctor Luis Muñante. Qué gusto conocerlo. ¿Cómo está, doctor? En primer lugar, El gusto es mío. para agradecerle de parte de la Junta Directiva a usted y como usted también lo mencionó, al doctor Franco Mío, él siempre presente en lo que son la educación medio continua, en este caso en el apoyo a la Junta Directiva en la organización de las actividades académicas, de alguna manera reactivando todo esto post pandemia, ¿no? Nuevamente reiterarle el agradecimiento de parte del Consejo Regional Noveno y felicitarlo por esta charla tan importante. Ahorita estoy acá en Lima, estamos en Consejo Nacional también con el doctor Cristian, que representa a su Consejo de Piura, Cristian Requena, y todavía vamos a estar acá hasta mañana, ¿no? Pero qué bueno que se estén tocando estos temas, doctor Franco, doctor Rolando. Son temas muy importantes donde usted resalta pues el principio de autonomía y justicia, ¿no? Que antes aparentemente de este estudio no se le daba la importancia. Yo quería hacerle una pregunta, no sé de repente si va a tener relación directa en este caso con el tema bioética, pero muchos por ese tema de la pandemia y por ese tema del COVID y per se lo que es la vacunación, pues no, están preguntándose y diciendo si es justo, pues no, exigirles hasta cuándo van a seguir vacunándose, con cuántas dosis y si esto de alguna manera afecta a las personas en su autonomía, ¿no? No sé si me dejo entender. Claro, claro, sí, muy buena su pregunta. Sí, yo creo que si partimos de la aprobación de las vacunas existentes que tienen una aprobación por emergencia, entonces es justo también que la persona tenga el derecho de decidir si se vacuna o no vacuna. Diferente sería si las vacunas hubieran tenido una aprobación o un estudio
como sucede con las otras vacunas y con los otros fármacos, donde va cada fase de desarrollo, fase 1, 2, 2A, 2B, 3A, 3B, tienen un tiempo adecuado, ¿no? Se entiende que por la emergencia, por el caos mundial que se generó por el COVID-19, FDA aprobó una vacuna, pero también con esta aprobación se generó también nuevas concepciones, porque o a mí me vacunaban la polio y se supone que a usted no le daba, ni a mí tampoco me daba, y no era que le iba a dar poquito, mucho, sino que no le va a dar poco. Entonces es el concepto que tenemos formado en la Facultad de Medicina, pero con la vacuna de COVID cambió eso. El concepto era que sí, pero tu riesgo de muerte va a disminuir. Entonces, es interesante este tema. Pues, podemos el tema de si se vacunan o no se vacunan. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más del auditorio tuviera alguna pregunta, No sería bueno que participen, de repente en forma también por chat, si no quieren explicar esto. Sí, doctor, Doctor buenas Franco, de noches. repente usted alguna... Ah, ya, lo escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Tenía una pregunta respecto al mismo experimento Tuskegee. Doctor, ¿usted cree que se debió de haber suspendido el experimento habiendo ya a lo largo de los años de estudio, habiéndose publicado revistas científicas del experimento? Por supuesto que primero que debió haberse sometido a una aprobación y un conocimiento y a una difusión, ¿no? Para escuchar otras voces, porque a veces un investigador puede estar pensando que está en lo correcto, pero por opiniones. Y por eso uno de los logros de estos estudios de Nuremberg es la creación de los comités de ética. Los comités de ética han dado un vuelco en la investigación y la investigación actualmente cada vez es más novedosa, cada vez trae nuevos retos y lógicamente también tiene que salir con tiempos nuevos, nuevas normas para realizar la investigación en seres humanos. Sí, debió haberse suspendido y esa es una de las críticas del estudio Tuskegee, ¿no? Pero no sucedió así, lamentablemente. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tengo, doctor, si no fuera mucha molestia, es que, doctor, ¿usted cree que No, no moleste, encantado. el uso de penicilina continuo en el experimento hubiera justificado en cierto punto este estudio tan polémico? Cuando se empieza el año 32 no había penicilina, la penicilina se aprueba para el año 47. Cuando se empieza el estudio, se empezó por un año, fue el planteamiento inicial, para luego someter a los pacientes a un tratamiento en ese entonces creo que usaban bismuto, que generaba muchos eventos adversos, pero era lo que había en ese entonces, algunos mejoraban, algunos no, y mucho con el tratamiento, pero era lo que había. Inicialmente se planteó así. 15 años después, cuando ya se da a conocer que la penicilina era el tratamiento, y entonces debió darse, inclusive en el Instituto Tuskegee, a otros se les dio, pero a los que estaban en este estudio de la sífilis no se les dio, se les prohibió inclusive que lo recibieran. Entonces, esa es una de las cosas que se discute, por qué someter a sujetos a un sufrimiento si hay una medicina que ya genera una mejoría o una cura, ¿no? ¿Cuál es el sentido de dejar que una enfermedad avance si existe una forma de detenerla? Entonces, esos fueron cuestionamientos interesantes y, claro, se hicieron al final del estudio, al final de la suspensión, pero sí son estos que en las sesiones de ética y que nos llevan a ver
los que hacemos investigación nos dedicamos a veces, tenemos conceptos de vida y visión, ¿no? Ok, muchas gracias. Si hubiese otra pregunta, por favor. Sí, buenas noches, doctor Vargas. ¿Cómo está? Le saluda el doctor Carlos Olivera. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Sí, bueno, creo que los médicos cuando queremos realizar algún tipo de estudio, no buscamos realizar daño en el paciente. Claro que yo no estoy de acuerdo porque definitivamente se produjo una aberración en el tema médico de los 600 pacientes tamizados en total en el estudio. Bueno, hubieron también temas con los niños nacidos de no haber sido tratados de estos padres que tenían la sífilis en ese momento, ¿no? Pero definitivamente creo que una vez que ya se da como tratamiento la penicilina en el año 47, ese estudio debió suspenderse, ¿no? O realizar un estudio de caso control que permitiera, pues, saber, porque ya se había descubierto que la penicilina, el antibiótico que en cierta manera era el tratamiento específico para la sífilis, ¿no? En ese tiempo tampoco se conocía sobre el consentimiento informado, cosas que ahora sí se dan. Y definitivamente que personalmente considero que se realizó en Alabama con afrodescendientes, personas de raza negra, y que en Estados Unidos en esos años se estaba todavía en esa disyuntiva que, con el tema del racismo, ¿no? Que ahora, bueno, ya en la actualidad ya no tenemos ese tipo de problemas específicamente en Estados Unidos, ¿no? Inclusive un presidente de Estados Unidos pidió disculpas, ¿no? A esas personas o sobrevivientes, en este caso, de que habían sido, pues, usados como conejillo de indias en esos estudios, ¿no? Este estudio también apertura también, en este caso del estudio del caso Tugede en Alabama, también apertura lo que no debemos hacer como médicos, lo que los investigadores no debemos hacer. Entonces, para mí es parte de una enseñanza post-estudio Tugedis de lo que no se debe hacer. Yo personalmente agradecido con usted, doctor Rolando Vargas, con el doctor Luis Muñante y con John Palomino, que es parte del Comité de Capacitación e Innovación del 9º Consejo, y definitivamente que es muy importante que un estudio que duró casi 40 años, ¿no? Definitivamente nos enseña ahora qué no debemos hacer nosotros como médicos. Agradecido, doctor. Saludos. Saludos, muchas gracias por su comentario. Bueno, si hubiera otra pregunta. Bueno, vamos a dar pase al decano del Colegio Regional 9 de ICA, del Colegio Médico, al doctor Luis Felipe Muñante Parcana, por favor, doctor, para que dé sus palabras de clausura de esta teleconferencia respecto a la bioética y el caso Tustidi. Muchas gracias, doctor. Bueno, nuevamente Muchas agradecer gracias. a todos y cada uno de ustedes, en especial al doctor Rolando Vargas, nuevamente, doctor, otra enseñanza, otra fortaleza de lo malo de esta pandemia que nos ha tocado es el fortalecimiento de la virtualidad. Yo estoy seguro que hace 5 años atrás no íbamos a estar pensando estar enlazados en distintos sitios por por estas aplicaciones, en este caso Microsoft Teams, y poder discutir y escuchar una charla tan importante, en este caso de bioética, como es el caso Tuskegee, ¿no? Doctor Rolando Vargas, yo le estoy muy agradecido nuevamente de parte del Consejo Regional Noveno, todos los miembros de nuestra orden,
reciba usted un fuerte abrazo, los saludos cordiales. Esperamos que de repente lleguemos a una normalidad, entre comillas, prepandemia y podamos tenerlo acá en nuestra región, ¿no? Sería en realidad un honor. El doctor Franco Mío me ha comentado que usted ha sido su maestro y eso es muy importante también para nosotros. Doctor Franco, no sé si me está escuchando. Gracias, Luis, doctor Muñante, realmente el doctor Vargas es un ejemplo en distintas áreas del ser humano y como investigador ejerce, digamos, su rol en forma muy profesional y es muy acucioso y ha integrado a los miembros del comité de ética y creo que hemos ganado todos esta noche con esta calidad de presentación y recordando, como bien lo decía un colega, que esto es lo que no debiéramos hacer jamás y no repetir la historia jamás, ¿no? Y respetar los principios de bioética, ¿no? Para todas las investigaciones y que se pueden extrapolar a otras áreas fuera de la investigación dentro del avatar de la conducta que todo médico debe seguir, ¿no? Entonces, realmente este es un gran ejemplo que la historia nos demuestra de que a veces las personas más inteligentes, pero si no siguen los principios éticos, pueden hacer cosas terribles, ¿no? Digamos, que podemos, incomprensibles, diría yo, ¿no? Miradas ya desde la perspectiva histórica, y a veces la inteligencia, el conocimiento, la tecnología, sin ética, nos puede llevar por caminos muy equivocados y dañar a gente que está vulnerable, ¿no? por distintas condiciones como la pobreza y los estigmas sociales que a veces tenemos, ¿no? Entonces, esta enseñanza es muy gratificante para todos. Nos felicitamos todos por tener un ponente extraordinario y tener también un grupo de personas muy interesadas y que seguramente vamos a replicar en nuestros centros asistenciales, ¿no? Y estamos muy convencidos de que todos ustedes van a recordar por muchos años esta conferencia que el Colegio Médico de Ica, con la ayuda del maestro, el doctor Orlando Vargas, nos ha traído y nos ha dejado, digamos, esta lección de que lo más importante es siempre hacer el bien. De todos los principios de la bioética, tal vez buscar el bien por sobre todas las cosas del ser humano, ¿no? De la persona que está dentro de un proyecto, de un trabajo de investigación, buscar su bien máximo. Eso es lo que debemos buscar siempre, ¿no? Por sobre todas las cosas importa buscar el bien de esa persona, ¿no? Muchas gracias, doctor Vargas. Muchas gracias, doctor Muñante, por permitirnos traer esta ponencia a nuestro Consejo Regional y fortalecer los temas de bioética y ética que deben estar siempre en nuestras actividades académicas a lo largo de toda nuestra programación. Muchas gracias. Gracias a Muchas gracias, ustedes doctor y Mío. espero que pronto ICA tenga ya su comité de ética y me da gusto haber podido tocar un tema que a veces no es de tanto interés como a veces es el pie diabético, pero a los que nos dedicamos a la investigación nos encantan estos temas y les agradezco mucho también la invitación al Colegio Regional de ICA y al doctor Franco Mío. Siempre es un gusto poder aceptar sus invitaciones, poder darme por ICA y compartir con ustedes temas diferentes y compartir también su amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctor Franco, y muchas gracias a todos ustedes. Y nuevamente estaremos probablemente el otro fin de semana reunidos en el reinicio de las actividades académicas del Consejo Regional Noveno. Saludos por intermedio de usted, doctor Rolando Vargas, al Consejo Regional Séptimo, a todos los colegas de la Orden de Piura. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.